Buenas noches, amigos televidentes. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede marcar los teléfonos para hacer su consulta al 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita o un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en la suite 305, en el edificio de especialidades médicas KP, una K de kilómetro, una P de papá, KP. Eso está muy cerca del Centro Médico UCE, hacia atrás del Centro Médico UCE, a un poquito más de una cuadra de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Estuvimos viendo, a título de recordación y para los que se sintonizan por primera vez, estas lesiones que aparecen en la mucosa labial, que son múltiples, y que podemos verlo en el paladar. En el paladar generalmente se llama mancha de Copley, y muchas veces el odontólogo es el primero que puede detectar un sarampión. Ese sarpullido que dice la gente que le sale en la piel. Puede aparecer primero las manchas de Copley en la mucosa palatina. Lleva un muchachito ahí y el odontólogo ve la mancha de Copley y al poco tiempo de ver la mancha de Copley empiezan las erupciones en la piel. O sea que la cavidad bucal es el primer lugar que se puede ver y se podría diagnosticar siempre y cuando el profesional de la odontología tenga la capacidad, la experiencia y los estudios a hacer ese diagnóstico prematuro en la cavidad bucal. Aquí tenemos nosotros una enfermedad que se transmite a través del beso. Es viral y si pudiéramos verla un poquito más clara, está como muy roja. Es viral y recibe, así está bien, recibe el nombre de mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa, pero eso puede afectar varios órganos y producir fiebre y una serie de síntomas. Y como es viral, pues a través del beso se puede transmitir. Aquí lo que vemos son como lesiones elementales, porque las lesiones elementales son primarias y secundarias. Las primarias son las que aparecen como tales, las secundarias pueden ser, por ejemplo, después de la rotura de una ampolla, la lesión que queda ahí si es erosiva, si es ulcerativa, o la maceración de una vesícula. Aquí son petequias y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque le voy a decir una cosa. Usted puede tener un paciente con esa petequia en el paladar, o puede tener ese paciente con petequia en la lengua, o puede tenerla con petequias en los carrillos, o lo puede tener en las tres partes. Pero usted, odontólogo que me está escuchando, que me está viendo, yo le voy a hacer las indicaciones siguientes. Tenga mucho cuidado con esto, porque hay una enfermedad que es mucho más importante desde el punto de vista biológico que la mononucleosis infecciosa, que es la púrpura trombocitopénica. De un paciente que tenga una púrpura trombocitopénica
Esos son, para que usted me pueda entender, cuando las plaquetas bajan mucho. Entonces un paciente que puede tener una plaqueta en unos niveles de 8 o 10 mil, cuando los valores normales son a partir de 150.000, es un paciente que puede morir de una hemorragia interna. Yo he tenido pacientes en mi consultorio que han hecho crisis por púrpura trombocitopénica. Uno de ellos ha estado interno grave en varias ocasiones y la última vez que lo internaron tuvieron que extirparle más de 1 metro del intestino. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos los odontólogos cuando estamos frente a nuestros pacientes. De ahí la importancia de que uno haga un chequeo completo de la cavidad bucal. No concentrarse en ese paciente que le va a decir a usted, doctor, mire, sáqueme esta muela que se rompió, que yo no aguanto este dolor ya que tengo aquí. Y usted se concentra en eso y no hace un examen general, no mire el paladar, no mira la lengua, nada más se concentra en la encía, en el hueso maxilar donde está el molar que va a extirpar o va a hacer la cirugía, y entonces usted puede pasar elementos esenciales que son importantísimos. Porque un paciente con ese nivel de plaqueta, usted le hace una extracción y usted sabe que usted va a poner a ese paciente a peligrar su vida y puede tener una mala experiencia. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con los hemofílicos. En una ocasión yo traté a un muchacho de 14 años, hemofílico, que le habían hecho rapaje y curetaje. Y hacía una semana, y le pusieron cemento quirúrgico. Y por la parte superior del cemento quirúrgico, usted veía el sangrado, y por donde entraron las agujas para anestesiarlo, salía un hilo de sangre. El muchacho se estaba desangrando. Yo lo mandé a un hematólogo, pero los glóbulos rojos estaban en un nivel bajísimo. Entonces el hematólogo es el que tiene que intervenir. Aquí en República Dominicana no hay como en muchos países. Yo participé cuando estuve en la Argentina en varios cursos de la Asociación de Interrelación Médico-Odontológica. Es decir, ahí se daban cursos y conferencias que tenían que ver con enfermedades que afectaban la cavidad bucal y otras localizaciones del cuerpo. Entonces, hay situaciones en que hay que buscar la colaboración del médico para uno tratar las enfermedades, para tratar de ese paciente, tratarlo de una manera integral. Aquí ya esto lo habíamos dicho, que es lo que usted conoce con el nombre de papera, que es una parotiditis, que va a producir un dolor de característica aguda, que va a producir un aumento de volumen, que puede afectar la zona del lóbulo de la oreja, que puede producir un aumento tridimensional, una elefantiasis de esa área, de esa zona, que produce malestar general, que puede haber un sabor a plomo en la boca por la cantidad de pus que puede drenar esa parótida a través del conducto de Stenung o de Stensen, que es por donde sale la saliva que producen los acinos serosos de esas glándulas parótidas, que son 2. Entonces hay pacientes que hay que hacerle diagnóstico diferencial con otras lesiones que producen aumento de la glándula parótida, porque en la parótida podemos tener, si usted no lo sabía, linfoma en la glándula parótida. Podríamos tener pacientes que no tienen ni una gota de saliva porque esos linfocitos, que son los policías buenos, que custodian todo nuestro cuerpo, porque hay policía bueno y policía malo. Pero entonces la defensa nuestra, que vendrían a ser los policías que tienen que vigilar la calle, nosotros permanentemente tenemos un patrullaje de células que están patrullando por todos los órganos de nuestro cuerpo. Los linfocitos, los plasmocitos, los polimorfos nucleares neutrófilos, las células gigantes multinucleadas, las células reticulares, las células epitelioides, todo ese tipo de células
Ahí tenemos nosotros lo que es la policía, lo que es la marina, lo que es el ejército y lo que es la aviación. Para combatir al enemigo invasor, que son las noxas, que están catalogadas como virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces se rebelan contra el pueblo y se rebelan contra el cuerpo, que es lo mismo que rebelarse contra el pueblo, se convierten en agresoras. Entonces, esos racinocerosos que producen un tipo de saliva cerosa, porque hay una saliva cerosa y otra saliva mucosa, que es producida por los acinos mucosos de las glándulas salivales, toda esa fábrica que está ahí, ellos lo bombardean. Lo que tienen que defendernos nosotros y bombardear los microorganismos y bombardear los virus, nos bombardean a nosotros mismos, entonces destruyen todos los acinos cerosos. Y entonces si usted destruye una fábrica de leche, no puede tener producción de leche en ese lugar. Y entonces si usted destruye la fábrica que produce la saliva aquí en las glándulas parótidas, que son dos, entonces usted no puede tener secreción salivar. Entonces va a haber una serostomía total, no una disminución de la secreción salivar, sino una ausencia de saliva. En esa zona no hay producción de saliva. Pero este síndrome de Sjögren puede afectar también las glándulas submaxilares y las sublinguales. Entonces no hay saliva para nada. Imagínese usted, un paciente sin saliva, que tiene que hablar, que tiene que comer. Eso no es fácil. Este tipo de paciente tiene un índice grande de producción de caries y de inflamaciones gingivales, y casi siempre la mucosa está eritematosa, está irritada, está enrojecida. Pero aparte de eso, ese paciente, por eso le hablaba yo de la correlación médico-odontológica, tiene artritis reumatoidea, tiene dolores en las articulaciones y no tiene tampoco lágrimas y tampoco tiene sudor, porque afecta a todos esos elementos que hemos enumerado. Entonces el síndrome de Sjögren, que se escribe Sjögren, que es un alemán que lo describió, se escribe Sjögren y se pronuncia Sjögren en alemán, que da lugar a toda esa sintomatología que hemos enumerado. Vamos a ver, a frizar la imagen, vamos a frizar esa imagen que tenemos aquí y vamos a ver la otra imagen que tenemos acá. Y esto es sumamente importante, sobre todo cuando vemos múltiples verrugas aquí en la mucosa yugal o en otra localización. Y miren de fondo estas lesiones blancas que hay aquí. Este es un paciente que puede tener el virus del papiloma humano, que la literatura hablan algunos de 150 cepas diferentes, otros hablan de 200 cepas diferentes. Entonces hay una cepa, como creo, si mal no recuerdo, la 16 y la 18, que pueden desarrollar cáncer. Cáncer en boca, cáncer en genitales, y esas verrugas múltiples suelen ser virales, tienen un parecido al papiloma de la cavidad bucal, pero no llegan a producir esa morfología característica del papiloma de la cavidad bucal, que se parece a un repollito de Bruselas o a un coliflor. Son lesiones elevadas, ásperas a la palpación porque están queratinizadas. Aquí la vemos de base ancha o sesiles, y ojo con eso hay que extirparlo todas ellas, y hay que tener un control riguroso de esa lesión por los precedentes que hay con el virus del papiloma humano. Entonces, aquí tenemos otra lesión que también puede estar vinculada con el virus del papiloma humano, y este se transmite en las relaciones orogenitales. Si hay gente que no entiende, algunos hombres, lo que es las relaciones orogenitales, quiere decir que si usted le anda por abajo a una muchachita por ahí y tiene el virus del papiloma humano, usted se puede contagiar y tener una lesión como esta, que son más chatas, más planas. Fíjense ustedes que hay una diferencia morfológica con relación
a las manifestaciones de las lesiones elementales que vimos en la imagen anterior. Es decir, que este es un condiloma acuminado en la mucosa del labio inferior. Es una enfermedad venérea que se transmite a través de las relaciones sexuales, porque es una enfermedad viral. Nosotros tenemos enfermedades venéreas relacionadas con virus, y también en el caso de la sífilis, que no es un virus, sino es el Treponema pallidum que la produce, que es un microorganismo. O sea, tenemos lo que usted conoce popularmente como gonorrea también, que se puede transmitir a través de las relaciones sexuales. Aquí tenemos un molusco contagioso también. Esto lo podemos ver, esto es también, como su nombre lo indica, contagioso. Yo he tenido pacientes que tenían estas lesiones en la boca y por una razón indeterminada se llevaron el brazo a la boca y se inoculó saliva y produjeron lesiones en la piel del brazo. Este es el molusco contagioso, es una morfología un poco diferente a la que vimos anterior, pero aquí tenemos otra lesión y ya ustedes ven que son unas cuantas enfermedades ya de las que estamos hablando. Este es un paciente con una boca chatarra, indiscutiblemente, porque aquí no hay cepillo que esté haciendo un correcto cepillado, si es que está usando cepillo. Aquí hay acumulación de placa bacteriana, de tártaro, un mecanismo reaccional de las encías que responden frente a la presencia de la placa bacteriana con un crecimiento o elefantiasis de las encías, porque ya es un crecimiento en los 3 diámetros del espacio. Esta es una encía que más bien está hiperplásica y que hay pacientes que inclusive la hiperplasia puede ser tan grande que puede llegar a ocluir completamente los bordes incisales y las superficies oclusales de las piezas dentarias. Vamos a frizar esta otra imagen. Recuerde los teléfonos para su cita: 809-687-2770 y 809-879-4574, llamando al celular. Estas son lesiones sumamente importantes, son lesiones múltiples. Nosotros hemos visto estas lesiones con mucha frecuencia en niños, sobre todo cuando son así tantas como esta que estamos observando. Aquí podemos nosotros contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, por lo menos 21. Miren la imagen de abajo también, donde vamos a observar una cantidad enorme, toda localizada en la mucosa yugal, entre mucosa yugal o carrillos y el labio inferior. Algunas de ellas son coalescentes, es decir, que se han unido a las lesiones vecinas que han crecido. Hay que ser muy cuidadoso con esto, señores, porque si usted no sabe de patología y usted no sabe lo que se trata, aquí hay que hacer primero una biopsia. Hay que hacer una biopsia, hay que estudiar el cuadro histopatológico de esta lesión y seguro que le va a dar muy característico ese cuadro clínico de lesiones múltiples blanquecinas elevadas que no tienen la característica de la verruga que vimos anteriormente, que no tienen la característica del papiloma tampoco, pero que son parecidas, sobre todo por la coloración que tienen, y esto se llama hiperplasia focal epitelial. Fíjense ustedes que hiper quiere decir aumento, plasia formación o aumento de estas formaciones, focal porque son focos de múltiples lesiones, y epitelial, hiperplasia focal epitelial, porque está involucrado el epitelio, que es el tejido superficial, lo que usted conoce con el nombre de encía. En el papiloma nosotros vamos a tener una imagen microscópica, histopatológica, de una proliferación o crecimiento del tejido epitelial, acompañado de crecimiento del tejido conectivo en forma de yemas
o de dedo de guante que va a sustentar al epitelio y donde va a tener muy vascularizado generalmente ese papiloma, y en la capa superior, la capa córnea, sumamente engrosado. Eso es lo que vamos nosotros a observar cuando hacemos el estudio microscópico, que se va a corresponder con la clínica de esto. Pero ojo con esto, estos pacientes hay que esperar un tiempo, porque yo acabo de tener una paciente con estas lesiones que le dije, mira, no te trates. Ah, no, yo quiero que usted me queme eso con rayo láser. Eso fue lo que me dijo la primera. Digo, no, yo no puedo hacer eso, porque estas lesiones eran lesiones mucho más minúsculas que estas, mucho más pequeñas. Estas lesiones tienen una tendencia a desaparecer sin tratamiento. Entonces, la muchacha desesperada, porque ella había sido contagiada, una muchacha de 30 y pico de años, fue contagiada por su compañero, tuvo en genitales un papiloma de alto riesgo, que puede transformarse en cáncer, hizo un papiloma de lengua, entonces un otorrino lo mandó a mi consultorio, yo la operé, controlamos el papiloma de lengua, no ha hecho recidiva y ya tiene varios meses de operado, es decir, no ha vuelto a aparecer. Y después que yo le di de alta, aparecieron estas lesiones en todo el velo del paladar y parte del paladar blando. Entonces le digo, espera un momentito, vamos a darle seguimiento a este tipo de lesión, porque yo he tenido pacientes con 54 lesiones de estas, sobre todo pacientes jóvenes, que las lesiones han desaparecido sin ningún tipo de tratamiento. Pero la muchacha no me hizo caso, se fue donde otro médico y le cauterizó todas las lesiones. Tan pronto cicatrizó, volvieron las lesiones de nuevo, entonces me está llamando a mí. Mire, doctor, me pasó esto, y ¿qué yo le puedo decir? Yo te lo dije que no te tratara. Entonces tú donde tienes que ir es donde el médico que te hizo eso para que le pida explicación. Yo no puedo ahí hacer otra cosa, ¿verdad que sí? Entonces miren cómo hay que conocer la fisiopatología, la evolución biológica, la biopatología de las lesiones, para uno saber cómo tratar a esos pacientes, cómo enfocar el tratamiento de esas enfermedades, que a la larga eso es lo más importante y nos va a garantizar que el paciente va a tener una curación definitiva o no. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que los síntomas del cáncer, que generalmente su estadio inicial es, salvo algunas excepciones, no duelen, como puede ser una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, un crecimiento. Si usted tiene cualquiera de estas cosas, puede ser un cáncer. Si pasa más de 15 días, aunque no le duele, usted tiene que hacer una consulta, porque eso es importante hasta que se demuestre lo contrario. El teléfono para cita 809-687-2770 y 809-879-4574. En la calle Pedro Enrique Gureña 83, en la suite 305 del edificio CAPE, Centro de Especialidades Médicas, estamos a sus órdenes. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Pero siempre previa cita, no se me parezca de sorpresa, porque a mí no me gusta esperar hacer que los pacientes esperen. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.